oportunidad interesante de profundizar y que el marco regulatorio sea acorde a una realidad que llegó para quedarse. Esa sería mi primera reflexión. La segunda, escojo hablar del talento humano, que es lo más importante, es lo que hacen las empresas, es lo que hacen las naciones. El presidente mencionó hoy, al final de su intervención, el presidente de la República, el gran esfuerzo que está haciendo Colombia para formar 100.000 programadores. Ese tipo de programas, valga la redundancia, deberían multiplicarse por n factorial, porque todos, y estoy seguro que compartimos ese reto, necesitamos más talento. Y eso nos permite algo que puede sonar romántico, pero que yo siento desde el fondo de mi corazón por la empresa en la que trabajaba antes, después de estar en un monstruo como Google, y hoy en la House me siento súper orgulloso de trabajar en una empresa colombiana que está haciendo tecnología de clase mundial, como ustedes. Y sintiéndonos con empresas como Microsoft, que son referentes, sintiendo que generando ecosistema, empujando todos para el mismo lado, de Colombia podemos generar productos y servicios de clase mundial. Entonces, para eso necesitamos más talento, mejor talento. Hay grandes esfuerzos que se están haciendo, pero creo que ahí podemos poner el pie en el acelerador. Acelerador en el desarrollo de talento para los próximos 4 años. Jaime, adelante. Coincido, creo que los 100.000 es muy chiquito, tenemos que apuntar por lo menos a tener 5 millones de personas, pero y algo mucho más fundacional. Yo le diría a los candidatos que repensemos un poquito, la educación está evolucionando rápidamente y ya no solamente para las personas que hacen colegios, universidades y especializaciones, ya es para todas las personas. Y tenemos que armar una estrategia que nos permite a todos reentrenarnos y subir la intensidad técnica del país, que se va a reflejar en un tema de competitividad de país. Ese es el primer pensamiento, pero arrancando la parte fundacional desde los jardines, uniendo dos cosas, enseñándole a los niños los fundamentos de código, pero también el tema de responsabilidad y conciencia en el tema de sostenibilidad que mencionó hoy el presidente. Eso a nosotros nadie nos los enseñó. A mí no me enseñaron que una huella de carbono, cuál era mi impacto, ni una de agua, ni de medio ambiente, eso a mí nadie me lo enseñó. Nosotros tenemos la responsabilidad de esa parte fundacional, enseñarla a los niños desde que arrancan en jardín. Y en Colombia hay muchos ejemplos lindísimos, como mi tierrita que lo hace con Minecraft y usa las dos cosas. Eso lo podemos enseñar, pero tenemos que hacerlo estratégicamente, porque los trabajos de mañana no sabemos qué estén. Nuestros hijos estudian y no saben en qué van a trabajar porque todavía no existen, pero la parte fundacional, la parte humana, la parte de responsabilidad y la parte de código es extremadamente importante. Entonces, hacer una estrategia no de corto plazo para resolver el problema de empleabilidad y de escasez de recursos técnicos, sino de largo plazo para poner a nuestro país en esa línea. La segunda, en temas de conectividad, yo creo que el gobierno ha hecho un esfuerzo a través del PEDET, de las zonas futuro, pero no ha integrado al sector privado de la manera en que debería ser. Creo que parte de lo que sucedió con el tema social nos despertó al sector privado a decir que no podemos señalar al gobierno, sino que tenemos que jugar parte de eso y de alguna manera quien llegue en el siguiente gobierno debe convocarnos y poder juntos trabajar para generar y usar la tecnología para darle la oportunidad a todas las zonas, a todas las personas que están en las zonas remotas, donde está el gran potencial agrícola que tenemos en el país. Y finalmente, yo no puedo coincidir más, lo hablamos hace un año con el presidente hoy en día, la tecnología tiene que habilitar la mejor oportunidad que tiene el país para los siguientes 100 años. No vamos a tener otra oportunidad, pero lo tenemos que hacer transversalmente. La sostenibilidad no es la responsabilidad de medir y de como entidades cumplir con nuestros objetivos, no. Es de habilitar todo lo que es economía verde, nanotecnología con productos naturales, toda la parte de química verde, que nuestro país tiene todo el potencial si ponemos toda la parte de investigación, capacitación e inversión alrededor de eso y alianzas con los extranjeros. Si nosotros no lo hacemos, alguien más lo va a hacer que a lo mejor ni siquiera tiene el potencial que tenemos nosotros. Entonces yo sí haría un plan transversal solo de esa industria para habilitarlo, juntando todos los sectores, armando toda la regulación y garantizando que todos podemos invertir alrededor de eso, porque eso se va a volver la identidad que nos va a unir y que nos va a hacer orgullosos en nuestro país, pero que nos va a dar el mayor crecimiento económico que nunca hemos visto antes.
Tras bambalinas hablábamos ahora con Andrés y con Jaime, bueno, con todos, pero ustedes lo mencionaban y es la coherencia que tiene un país como Colombia con los niveles de biodiversidad y pensar sus negocios, sus plataformas tecnológicas o sus compañías desde ese norte. Aquí hablaron de economía, el presidente hablaba de economía circular, pero bueno, eso nos da para otro panel. Matías, por favor. Bueno, una reflexión. Dicen que el tren pasa una sola vez y que no pasa dos veces, ¿no? Entonces, este tren está pasando por cuarta vez, estamos en la cuarta revolución, y lo bueno de esta revolución que estamos viviendo es que es una revolución del conocimiento. Entonces, ahí podemos acceder todos, ¿no? Entonces empieza como a desmaterializar esta revolución. Latinoamérica y Colombia en particular creo que está en una posición preciosa para capitalizar esta revolución. Coincido contigo, Jaime, es ahora o nunca, bueno, siempre es ahora o nunca, ¿no? Mejor apurémonos, pero yo creo que estamos muy bien parados en esto, ¿no? La biodiversidad que tenemos como país, y me siento colombiano, la tenemos desde antes de que Colombia existiera, ¿no? El punto es, ¿qué vamos a hacer con esa biodiversidad? Ahora, si a esa biodiversidad le ponemos conocimiento e inteligencia, pues generamos una potencia. A la medida que no lo hagamos, vamos a seguir teniendo el orgullo de tener la mejor biodiversidad sin utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento clave para la región. Ojalá que de los 35 y los que te faltan entrevistar compartan esta visión de que… Me quedan 40, Matías, 40. 40, bueno, entonces que tenemos una oportunidad fantástica para en adelante, y esa oportunidad es colaborando, ¿no? Acá no hay sector público, sector privado, es sentarse todos los sectores y acordar lo básico. Creo que nadie va a estar en desacuerdo con aprovechar una oportunidad de oro como la que estamos teniendo. Muy bien. Camila, por favor, agenda temas para los próximos 4 años. Yo tal vez, porque nuevamente creo que han recogido parte de lo que es relevante, pero es enfatizar en un tema, y es que también lo hablábamos entre nosotros, es la relevancia de que el gobierno haga conciencia, cualquiera que sea, pero de que haga conciencia de el impacto que tiene la empresa privada, y en particular estas empresas de scale-ups, estas empresas de talla mundial que están ahorita generando miles de empleos, atrayendo inversión de afuera, atrayendo talento de afuera, el impacto que tienen para la economía de estos países, además aprovechando el momentum que hay ahorita, ese interés que hay de los inversionistas por invertir en estas empresas, por atraer talento, cosas de tecnologías de talla mundial al país, y no podemos perder tampoco de vista ese momento y esa oportunidad y esa relevancia que tiene que se fomenten la regulación y las condiciones para que este tipo de empresas puedan surgir y puedan estar en el país, porque estoy convencida de que van a ser el motor de nuestra recuperación económica. Y añado a eso que además tienen un efecto multiplicador. Tú nos preguntabas sobre el Silicon Valley, etcétera, que estas compañías tienen un efecto multiplicador interesantísimo. No son ellas solamente, sino que de ellas nacen nuevas empresas que a su vez se convierten en ecosistemas para esas empresas y que permiten solucionar y atender las necesidades del consumidor a la vez que impactan el país. Entonces, hablábamos, por ejemplo, que de Rappi surgieron compañías como Truora, como Fruana, como Simplifica, que a su vez Rappi utiliza para poder utilizar su modelo de negocio, y estas compañías hoy a su vez están generando nuevos empleos, atrayendo inversión. Y ese, que en Endeavor llamamos ese efecto multiplicador de esas empresas, es valiosísimo para la economía de los países. Y acá simplemente lo que hago es un llamado como de atención y de conciencia de la importancia de generar entornos regulatorios propicios para que este tipo de compañías puedan surgir y puedan tener el impacto que estamos viendo que tienen. Ese es un muy buen cierre, Camila, porque yo sí creo que hoy estamos viviendo un escenario inevitable, o mejor, evidente, frente a lo que representa Colombia en cuanto al ecosistema emprendedor. Ustedes son ejemplo de compañías que surgieron, digamos, y que muy rápidamente crecieron. Incluso Microsoft en su momento, Jaime, pero hace mucho más rato. Y creo que Colombia hoy ha venido consolidando el ecosistema con lo que tenía. El SENA es muy importante, es un jugador, casi que me atrevería a decir que es un jugador invisible, no es tan notorio, no es tan protagonista, pero hace una gran tarea. Quiero decir, no cuenta tanto lo que hace
pero es muy importante, es estructural en su efecto. Y muchos otros, Endeavor, por supuesto, es un gran accionista de lo que está pasando hoy. Hay una ley de emprendimiento que tiene que ver con esa 789 hace 2, 3, 4 años que hablaba del Fondo de Emprender en su momento, y Colombia se convirtió en un hub de las fintech a raíz de esa oportunidad que abrieron los bancos que de pronto veían con cierta indiferencia a la base de la pirámide, y aparecieron muchos de ustedes como tecnológicas y dijeron, aquí podemos democratizar el acceso al sector financiero, y hubo un efecto multiplicador, Camila. Y es que apareció Nequi con Bancolombia, apareció DaviPlata, que hoy es más grande que Davivienda. O sea, las fintech, por ejemplo, no llegaron para competirles a los bancos, llegaron es para complementar el mercado. Y eso es muy positivo y pasa seguramente con las PropTech. Me dan chance de un último cierre, de una última ronda muy rápida, y entonces, porque nos falta un tema clave, que es el de las empresas. Hablar de cara a los empresarios que están aquí presentes, que nos están siguiendo a través de la transmisión, que están en las salas alternas, a través de los canales digitales de Blue Radio y Caracol Televisión, para cerrar, de cara a esos empresarios que hoy ven en Colombia un escenario favorable de una parte para hacer negocios, para poder repensar, automatizar sus procesos, pero que también quieren que se superen muy rápidamente estas brechas y estos desafíos que ustedes trazan. ¿Qué deben hacer las empresas hoy que están iniciando esos procesos de transformación digital o que todavía se sienten temerosos y dicen, oiga, ¿debo invertir? ¿Es un gasto o es una inversión? ¿Cuál debe ser el primer paso para después poder ser parte de Endeavor? Además, Camila, cierro con ustedes. Por favor, un minuto cada uno. Yo diría que hay un tema clave y es como fortalecer y adquirir esas capacidades internas de poderse adaptar rápidamente a los cambios de entorno y de mercado. Es como asegurarse de que al interior estén siempre generando esas capacidades, y como lo veíamos en la charla de ahorita, no es necesariamente crear áreas de innovación, etcétera, sino estar muy atento a esa competition que mencionaban y ver cómo pueden crear alianzas relevantes para poderse adaptar y adaptar sus modelos de negocio a esas necesidades cambiantes del mercado. Yo creo que ese es un tema clave. Adelante, Matías. Sí, yo diría pensar en ecosistemas, ¿no? Cualquiera que tenga una compañía, en cuántos ecosistemas estamos participando. Alianzas es súper clave. Nosotros tenemos la alianza con RappiPay, con Davivienda, tenemos una alianza fuerte con Grupo Éxito, tenemos alianzas con empresas, con startups que generan las marcas digitales y generan las cocinas ocultas. Entonces, pensar la empresa no como los límites lógicos de la compañía, sino abrirnos y no tener miedo a abrirnos, ¿no? Porque muchas veces las empresas no se abren por el miedo a que el otro sepa los datos o que venga y me coma el aliado, ¿no? Entonces, perder esos miedos, porque eso no va a pasar, y si el ecosistema es más grande y participamos en él, nosotros nos somos más grandes también. Adelante, Jaime, por favor. Yo arranco de arriba a abajo, ¿no? Lo primero es tener claro la misión y el propósito. De ahí tiene que partir todo. Si está claro cuál es la misión y cuál es el propósito de impacto en la sociedad, de cambio de la sociedad, arrancar a construir una cultura de innovación, de cambio, de aceleración. Sin esa cultura, todo lo demás no va a fluir. Lo segundo, tener una estrategia de talento muy clara a la realidad de lo que está pasando hoy y lo que va a pasar mañana. Cómo atraigo talento, pero también cómo desarrollo, cómo subo esa intensidad técnica, cómo garantizo que el talento tiene un balance entre la productividad y el bienestar, cómo garantizo que tiene un balance entre cómo aprendo rápidamente y tener la tecnología para hacerlo, pero también cómo puedo innovar libremente y proponer cosas. Obviamente apalancado por la cultura que definí. Sin la cultura esto no va a volar. Termino con lo que mencionaron. Como muchas de las empresas van a volver como empresas de software, las empresas de software lo sabemos, tenemos que tener una estrategia de canales, de ecosistemas, para poder ayudar a servir esa misión. ¿Cuál es la estrategia? Tiene una estructura de canales de desarrollo de alianzas y de ecosistemas. La mayoría de empresas hablamos de esto, pero si no la tienen y no está estructurado cómo voy a hacer las alianzas, bajo qué condiciones, que cumplan con el tema de manejo de información, que cumplan con el tema de la parte ética, el tema de valores, porque acuérdense que la variable más importante que al final del día van a construir va a ser la confianza, y si al hacer esas alianzas eso se puede perder, pues va a ser muy complicado recuperar. Y finalmente garantizar, que es un tema que tocamos pero no hablamos mucho,
El enemigo número uno de esta transformación, digitalización, es la ciberseguridad. Y la ciberseguridad no como tecnología, sino como manejo de riesgo, porque hoy en día la ciberseguridad es un vehículo para atacar y para defender, pero no es 100% seguro. Siempre hay un tema que hay que manejar, es cero confianza. Van a pasar incidentes y para eso yo tengo que tener una estructura y estrategia de manejo de riesgo, donde cuando los incidentes sucedan, yo voy a saber cómo reaccionar, con quién llamar y cómo operar. Porque hoy en día la ciberseguridad va a permitir, desafortunadamente, tumbar infraestructura crítica de un país, de una entidad y de una empresa. Y va a cambiar toda la confianza. Entonces, tener una estrategia de manejo de riesgo al interior que permita garantizar pues, que esta transformación y esta aceleración se dé. Y que eso serían mis recomendaciones. Perfecto, Jaime. Cierro contigo, Andrés, un minuto. Gracias. Tenía 3, pero como dice Time's Up, voy a hacer solo una. El teleprompter. Voy a hacer solo una. Creerse el cuento. Nosotros empezamos en 2017 patoneándonos unas calles de Medellín con un sueño que nos puso en el radar de fondos de inversión como Bezos Investment de Jeff Bezos, el fundador de Amazon, como NFX, el más grande en temas de PropTech, como el Fondo de Inversión de Mercado Libre. Colombianos, empezamos patoneando, creyendo en nuestro talento. Este año hemos traído 135 millones de dólares de inversión. El próximo año seguramente tendremos noticias similares o mejores. ¿Por qué? Porque creemos desde el fondo del corazón, tocando el tema tuyo de propósito, que estamos ayudando a cambiar la estructura de la sociedad latinoamericana, democratizando un proceso tan importante como la compra de vivienda. ¿Y lo hacemos cómo? Utilizando tecnología, utilizando datos, pero sobre todo, Juan Manuel, el mejor talento que somos los colombianos. Muchas gracias, Andrés. Les diría, para cerrar, por supuesto. ¿Qué debería tener en cuenta el próximo gobierno para lograr más y mejores resultados a partir de la transformación digital de la industria eléctrica? Bueno, excelente pregunta. Definitivamente yo creo que un pilar muy importante es la educación. Aquí, retomando un poco lo que hemos visto el día de hoy, vemos tecnologías no solamente de innovación incremental, sino disruptiva. Venimos hablando de IoT, blockchain, y es un común denominador entre todos. El despliegue de redes 5G, realidad virtual, realidad aumentada, impresión 3D, pero adicionalmente también una serie de metodologías. La forma de trabajar y de organizarse es muy diferente. Entonces, hablamos de dos cosas importantes, y también escuchaba aquí, era el acceso a por intermedio de las tecnologías de la información y las comunicaciones para que la gente tenga información. Eso ha sido muy disruptivo, y lo digo desde la educación es porque definitivamente entre gente tengamos más educación, la brecha de la desigualdad tiende a disminuirse. Entonces eso tiene un impacto muy fuerte, y lo digo es porque está de moda hablar de transformación digital, pero ¿cuántas de nuestras organizaciones están desde el punto de vista de liderazgo preparadas para afrontar ese cambio? Yo hablaba de unas siglas, las famosas BUCA. Estamos viviendo escenarios en que es muy difícil tener un horizonte inclusive al mediano plazo. Entonces hablar de esos BUCA, repito, escenarios volátiles, inciertos, complejos, pero esencialmente ambiguos, pues es necesario que haya una inversión muy importante en temas de educación para prepararnos precisamente a esos desafíos que tiene el gobierno. Algo importante que quiero también mencionar es que una empresa como Huawei, hablemos de un modelo asiático, puede llegar a tener más doctorados que todo nuestro país. Entonces, definitivamente, cuando nosotros vemos y hablamos, por ejemplo, de metodologías como DevOps, ¿cuántas de nuestras empresas están realmente preparadas para eso? ¿Cuántas empresas están preparadas para hacer un salto tradicional a un mundo digital? Entonces, definitivamente esas habilidades, especialmente no las blandas, las duras, tienen definitivamente que ser un pilar como un aporte y muy importante, apoyados en tecnologías de la información y la comunicación para que más gente tenga acceso a la educación. Tenemos, gracias precisamente a muchas plataformas, de manera gratuita. Hoy podemos tener
de las principales universidades. Es algo que yo hablaba con algunos colegas en MIT. Harvard, por ejemplo, también. Muchas, digamos, universidades top mundial que están entregando cursos, educación gratis. Pero eso no es posible, como lo mencionaba Hugo, como seguramente muchos de ustedes que le están invirtiendo y apostándole al país para llevar FTTH, fibra a la casa, para que la experiencia del usuario, inclusive teniendo recursos, Hugo, lo mencionabas, Hugo, estratos muy bajos, pero hoy la gente prefiere tener internet y no agua, por decirlo de una manera, estar hiperconectados y con una cantidad de plataformas que permiten eso. Entonces, en resumidas cuentas, me extendí un poco, pero definitivamente pienso que la educación es un pilar importante y básico para lo que preguntabas, Rubén. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Olga. Pues qué responsabilidad tan grande. No, yo diría es que la energía genera un impacto grande en la economía, eso lo sabemos, le pega al Producto Interno Bruto, y que detrás de la energía está lo digital y que es transversal a todos los sectores de la economía. Y dicho eso, me sumaría a lo de Fernando, y es que, ¿qué me gano con saber eso si no doy acceso? Entonces, lo que tengo que hacer es eliminar esa barrera, que llegue el acceso a cada persona, a las poblaciones rurales, porque nosotros pues acá hablamos de unas cosas, pero la realidad es otra. Y yo creo que eso es una palanca fundamental para eliminar la desigualdad y desde luego para desarrollar la economía. Me atrevería pues a decir eso. Pero el que venga presidente, pues no sé, yo creo que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, Olga. Gloria. Bueno, pues sumándome, pues la educación es fundamental. El tema de los servicios y el acceso a los servicios públicos y al tema de Internet, que ya también se volvió un servicio público. Yo creo que se debe trabajar también en lo que hemos hablado mucho, en la integración Estado, universidad y empresa privada, en realmente dar ese impulso o la reglamentación o la organización para poder involucrar a las universidades más desde lo privado, más desde el Estado, para desarrollar todos estos temas innovadores y se pueda desarrollar también el talento que requiere el país para todo el desarrollo tecnológico, porque hoy tenemos escasez de talentos y esa escasez también se da también por falta de oportunidades o como el sector privado apalanca que se den estos semilleros, que se den estas formaciones o este tema de educación apuntando a lo que realmente requiere la industria, porque a veces encontramos que hay mucha gente, pero no tiene las competencias, las habilidades que requiere el sector privado y es otra vez que estamos fallando en esa integración entre universidad, Estado y empresa privada para el desarrollo de esos talentos. Agregaría, pues, en lo que ya estamos sumando aquí, y va quedando difícil de ahí para allá. Va a quedar bueno el resumen. Gracias, Hugo. Bueno, yo quisiera adicionar, hacer como dos comentarios, armándome también al tema de educación, y es que tenemos una experiencia que acabamos de vivir hace poco, un año largo, una adquisición que se hizo. Llegamos a una región donde había una deficiencia en mano de obra calificada, ¿sí? Más en el campo energético, ¿sí? Pero quiero comentarles porque tuvimos un alto impacto allí. Nos tocó hacer un convenio con el SENA y formar un grupo de personas para que posteriormente nuestros aliados pudieran tener recursos humanos calificados para podernos prestar un servicio adecuado, ¿sí? ¿A dónde voy? A que yo creo que hay que hacer un reanálisis del esquema educativo para que estas empresas como el SENA pues, puedan nutrir con conocimientos básicos y también a nosotros a repensarnos en que no necesariamente necesitamos ingenieros altamente calificados como lo decimos ahora, ¿sí? Sino en repensar un poco en cómo podemos a través de carreras técnicas o tecnológicas tener esos recursos idóneos para llegar a todo el ámbito del mercado energético, tecnológico y energético. Y hay un segundo aspecto que considero fundamental
el tema de la transición energética, que definitivamente el próximo presidente debe de fijar metas claras en lo que llamamos la transición energética. Ya no puede ser un tema de incentivos que vaya invitando casi a las empresas del sector a invertir en tecnología y a invertir en activos renovables por un incentivo, sino que realmente exista una meta que todas las compañías tengamos que ir hacia allá de manera decidida. Definitivamente considero eso un punto muy clave. Muchas gracias, Hugo. Patricia. Bueno, ¿qué me queda por decir? Educación, perfecto, de acuerdo. Yo le apostaría también al tema de sostenibilidad, o sea, seguir trabajando, el gobierno debe seguir trabajando en todo lo que es los compromisos que tenemos en el COP26, seguir trabajando pues desde el punto de vista de nuestro sector en todo lo que es energía renovable, como lo decías. Digamos que esa es una apuesta en la que finalmente no podemos dejar de trabajar. Esto también, la accesibilidad, por supuesto, al servicio de energía es a veces impensable, cómo pueden vivir familias, y son muchas familias todavía en el país que no tienen acceso a la energía, y sin acceso a la energía, pues tampoco tienen acceso a todo este tema de educación ahora virtual que se dio con el tema de esta pandemia. Entonces, yo sí le apostaría y sugeriría seguir trabajando sostenibilidad, medio ambiente, energías renovables, poder también trabajar mucho en línea con lo que son ciudades inteligentes, por supuesto, en acompañamiento con el gobierno, empresa privada, universidad, que nos permita seguir abordando, digamos, estas prácticas, digamos, que ya se ven en otros países en el mundo de cara a todo el tema de gestión ambiental. Muchas gracias. Bueno, finalmente, Diego. Bueno, yo les Gracias, diría será el próximo presidente. que les pregunte a ellos porque lo dijeron todo. No, estoy totalmente de acuerdo. Incluso Hugo y lo que Fernando y los demás mencionan es bastante importante. El tema de educación, el tema de mano de obra en el sector energía y en las apuestas que mostrábamos cada uno de nosotros ahí en lo que se viene es de vital importancia. Les pongo un pequeño ejemplo. Cuando el grupo EPM entra a la costa con el mercado de Afinia, precisamente en Cartagena y otros departamentos, nos encontramos con unos retos bastante importantes en términos de desarrollo de infraestructura. Hoy estamos necesitando más de 800 linieros calificados para poder atender nuestro plan de inversiones que en los próximos 5 años va por encima de los 3.5 billones de pesos. No hay personas. En este momento estamos haciendo alianzas también, cajas de compensación, SENA, pero creo que ahí el gobierno actual y el próximo gobierno tienen un punto fuerte que abordar para el desarrollo no solamente del sector energético, sino también, digámoslo, de contribuir a la empleabilidad. Otro de los puntos, creo yo, es el tema de continuidad en la estrategia. Yo creo que el continuar con la estrategia que se ha abordado hasta ahora, transición energética, por ejemplo, es fundamental. Una mirada en términos de política pública de largo plazo, independiente del gobierno que esté, a pesar de que estemos poniendo, digámoslo, algunos focos de gestión, cada uno con su mirada, pero que sea una política pública clara de largo plazo y que apalanque el desarrollo no solamente de las empresas del sector, sino también tendiente a esa universalización del servicio, al tema de acceso y financiación a todo ese marco de infraestructura, tecnología y de digitalización que estamos viendo a largo plazo. Y lo que les mencionaba ahorita en mi intervención, yo creo que el tema de medición inteligente es un tema que hay que abordar de una manera sostenible para las partes, de una manera de visión de largo plazo. Nosotros hemos venido presentándole al gobierno, con el doctor Julián, el director de energía, con el viceministro. Le hemos mostrado a través de consultores como Boston Consulting Group, en donde muestran un referenciamiento, y el tema de medición inteligente tiene que tener una palanca a través de cierta financiación para que cierre, digámoslo, en beneficio de todos. Y solamente un país que tenga el tema a través de beneficios no lo tiene sino la India, y eso porque tiene una parte subsidiada. Entonces, creo que ahí hay unos factores importantes para poder darle aceleración a todo esto que estábamos mostrando. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, entonces, para terminar, tenemos solo 4 minutos, simplemente un resumen de estas recomendaciones para las campañas del 2022. Entonces, Fernando, Hugo y creo que casi todos coinciden en que
las tecnologías de la información y la comunicación para apalancar una educación, pero no una educación solamente pensando en títulos, sino en competencias, esas competencias críticas que requiere el país, tanto en transformación digital como en otras actividades como las que mencionaba Diego con respecto a contar con más linieros y así apoyar, a contribuir a bajar la desigualdad. Olga, Diego, Patricia coincidían en el que el acceso de la energía permite dar acceso también a las TIC y a los demás servicios que pueden empoderar económicamente a las comunidades y habilitar mayor calidad de vida y nuevas experiencias. Entonces es muy importante seguir trabajando en ese acceso y asequibilidad a la energía, que se pueda pagar un consumo que permita habilitar esas nuevas ofertas de valor. También nos contaba Gloria que haya fomentar más alianzas público-privadas para la innovación, para dar más oportunidades a los innovadores y apoyar ese apoyo de ideas para resolver problemas que tiene la industria. Hugo y Patricia coincidían en que seguir apoyando la sostenibilidad, Hugo con ese énfasis en que tener metas quizás con dientes en la transición energética para que sigamos acelerando ese proceso de transformación, de sostenibilidad, de cuidado del medio ambiente y apoyar también las ciudades inteligentes, nos contaba Patricia. Y finalmente, Diego nos reafirma que es muy importante una continuidad de políticas, unas políticas más de Estado y no tanto de gobierno, que en estos temas de acceso, de infraestructura, de transformación, de digitalización de AMI. Es muy importante que un nuevo gobierno en las cosas buenas que han hecho los anteriores no haga una política de tierra arrasada, sino que construya sobre lo construido. Bueno. ¿Qué le diría usted a ese candidato o candidata presidencial? Yo pediría que se comprometiera con recursos significativos, o sea, que duplicara los recursos de lo que trae el actual gobierno, del presidente Duque, con un enfoque muy específico en lo que tiene que ver la formación, o sea, hay que continuar ese programa de formación de la misión TIC de más de 100.000 profesionales desarrolladores. Yo creo que debería comprometerse a mantener esa línea y que hiciera una apuesta muy importante en algo que tiene que ver la conectividad universal como derecho fundamental, o sea, eso tiene que para mí ser… Que la ley se aplique, estamos estrenando ley de Internet como servicio universal. Pero que sea real, o sea, que no quede en un documento, o sea, yo creo que materializar esa ley es fundamental porque hay algo que en esa conectividad universal, como lo decía Carlos, los territorios, la zona rural va a tener grandes oportunidades. Nosotros somos un país agrícola y ahí hay una gran oportunidad, pero también una gran oportunidad sobre todo a las mujeres. Está demostrado que el mundo de la tecnología, todo lo que es el desarrollo, tiene un gran espacio para avanzar en términos de innovación. Y la mujer está demostrado que tiene más capacidades de innovar que el hombre. Yo creo que hay una gran apuesta económica, de desarrollo. Mire, hay una, y quiero compartirles esto, me pasó cuando terminamos la maestría que fuimos a Siam, el MBA, una visita a Siam y pensé que íbamos solamente a ver guerreros de terracota, ¿no? Y entonces fuimos a la Cámara de Comercio en Siam y quedé sorprendido cuando encontré Siam, una ciudad muy compleja logísticamente, está a miles de kilómetros de cualquier puerto, y me imaginaba una ciudad agrícola con muchos problemas laborales. Y encontramos, eso fue en el 2005, una ciudad con tasa de desempleo negativa. Negativa. Y muchas veces en nuestras ciudades estamos preocupados, sí, la gran inversión de la infraestructura vial se necesita, pero si hiciéramos una apuesta a duplicar esos recursos para emprendimiento, para esas capacidades técnicas, laborales pertinentes para lo que realmente tenemos potencialidad, yo creo que eso sería un gran avance con el próximo presidente o presidenta de la República. Yo creo que ese sería mi pedido en particular. Gracias, alcalde. Alcalde Funes, me lo escuchó. Bueno, Diana, muchas gracias. Yo creo que este es un tema tan integral que difícilmente podría uno hacer una solicitud particular a un candidato para que lo incorporara en esa propuesta de gobierno que quiere entregar a los colombianos. Lo han mencionado todos, lo mencionaba Jaime ahorita, la posibilidad de abordar varios ejes, varios temas es fundamental. Sin embargo, yo creo que hay que ir a lo fundamental.
Y yo creo que esa propuesta de gobierno debe plasmarse y fundamentarse en los planes de desarrollo locales. Se debe reconocer la realidad de cada uno de los territorios para poder ir de lo particular a lo general y tener una suficiencia conceptual de las necesidades del país. En ese entendido, yo creo que hay una herramienta poderosísima que debe acompañar el gobierno nacional en términos presupuestales, en términos técnicos y en términos administrativos, y es el ordenamiento territorial. Definitivamente hablar de la revisión, la actualización de los EOTs o de los PBTs o de los planes de ordenamiento territorial, definitivamente es fundamental pensando en una visión de sostenibilidad, una visión de protección medioambiental, una visión de desarrollo en términos de transporte, en términos de eficiencia de transporte, de costo-efectividad, en términos de gobernanza, en términos de escenarios de desarrollo socioeconómico, densificación y caracterización para que definitivamente podamos hablar de territorios inteligentes, para que definitivamente podamos desde lo básico, desde lo fundamental de cada uno de los territorios, representar una idea general y poderla llevar a términos presupuestales, a términos administrativos y a términos legales y normativos a una realidad en el país. De lo contrario, difícilmente vamos a poder garantizar una dinámica inteligente en los territorios en el país si solamente pensamos en algunos sectores inteligentes y dejamos desconectados a otros. Para poder hablar de un territorio inteligente, de un país con una visión inteligente, tenemos que reconocer la realidad de todos los territorios y tenemos que partir de esa realidad para poder iniciar un proceso de transformación. Muchas gracias, alcalde. Alcalde Juan Carlos López. Hace 2 años, cuando estábamos haciendo las capacitaciones que se nos obliga para posesionarnos, tuvimos una charla muy interesante sobre cuáles eran las prioridades de los municipios colombianos. En ese momento, y sigue siendo, había una, es que solo el 5% de los municipios de este país tenían actualizado su catastro, ¿cierto? Eso sigue siendo, no sé en cuánto irá ahora. Cuando asumí la alcaldía me tracé la meta de tener catastro multipropósito. Ahí vamos, lo contratamos. Estamos invirtiendo una suma muy importante para Popayán. Para nosotros es mucha plata, 10.000 millones de pesos, además del costo político que trae actualizar el catastro, pero estamos dejando financiada la ciudad hacia el futuro. Ese es un tema que tiene que ver con ciudades inteligentes. Catastro multipropósito, porque cuando hablábamos del modelo Popayán que estamos siguiendo nosotros en esta licitación que está en curso, es la data, y catastro multipropósito le trae a uno muchísima información. Ahora, en tecnología y ciudades inteligentes, la plata está. Creo que ni siquiera uno podría decir que los municipios tienen que aportarla, no. Yo soy un convencido de que un modelo de APP transparente es un gran motor para desarrollar muchos sectores, entre ellos de ciudades inteligentes. No hay que tenerle miedo a eso. Yo creo que lo que tenemos que decirle, y ese es un ejercicio que bajo el liderazgo de Azocapitales, de nuestra directora ejecutiva, vamos a entregarle en los próximos meses a los candidatos. Y hay que decir, mire, aquí hay que posibilitar herramientas de financiación para que nosotros no tengamos que ir allá a cada ministerio con nuestros proyectos bajo el brazo, buscando que nos vaya bien, que nos financien. No, la plata está en las regiones y la plata está en los aliados. Entonces, ese es el esquema, el modelo de financiación tiene que quedar muy abierto para que esto funcione. Entonces, así como en actualización catastral, eso quedó abierto, los privados pueden hacer las actualizaciones catastrales, ahora en ciudades inteligentes el esquema de alianzas es fundamental. Y repito, la plata está. Hay que construir un buen modelo para salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Alcalde Jaime. Bueno, yo creo que para no repetir, porque creo que las falencias y las necesidades las vemos similares, yo me enfocaría en una cosa adicional que nos hace muy poco inteligentes como país, y es que no sabemos quiénes viven dónde. No sabemos ni bien cuántos somos, pero peor aún, no sabemos en nuestra ciudad cuántos son de verdad y dónde viven. Y cuando alguien se muda de Barranquilla a Popayán, no sabemos cuándo se mudó,
no sabemos si después se cogió y se montó para Montería o para Bucaramanga, o si se fue del país, no sabemos. Entonces, en la mitad de la pandemia, a nosotros nos decían, atiendan a la gente. ¿Y quién es la gente? Tengo que salir literalmente casa a casa con el catastro multipropósito, pero no me dice cuánta gente hay ahí. Y yo, sorpresa, yo llegaba con 2 mercados y me encontraba con que ahí ahora vivía una familia de 7 familias venezolanas y que habían hecho unos apartamentos dentro de lo que antes era una casa. Y uno entonces ahora, miércoles, necesito hacer un otro, sí. Y la Contraloría, y la Fiscalía. Y la Fiscalía me preguntaba, ¿y usted por qué no le entregó los bases de datos con una base, no entregó los mercados con una base de datos cierta de sus ciudadanos? Yo, porque no la tiene nadie. Entonces, no sabemos quiénes somos. Y eso es un problema tanto para nosotros como para ustedes. ¿A quién le venden sus productos? ¿Cómo planifican mejor? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ya es hacer el empadronamiento. El empadronamiento funciona en toda Europa. Funciona en Estados Unidos, ¿cómo? Uno llega a vivir en una ciudad y uno se inscribe. Te puedes inscribir por internet y dice, yo ahora vivo aquí, vivo en esta dirección, estas son mis familias y estos son los servicios que yo requiero del Estado. En Estados Unidos, como es federal, tú te mudas a una ciudad y tienes que pagar impuestos en ella un rato antes de que recibas los beneficios. Hoy, uno planifica, por ejemplo, nosotros planificamos cuáles son las inversiones en educación para el crecimiento del sistema educativo en base a la demografía de los barrios, cómo está creciendo este barrio. Y de pronto me entero que no, que se mudaron 1000 personas a ese barrio. ¿Y de dónde vienen? No, ni idea. Tengo que salir a buscar y a entender por qué. Entonces, la capacidad de respuesta nuestra es limitada porque tenemos un velo sobre nuestros ojos y hay que quitarlo. ¿Y cómo lo quitamos? Con el empadronamiento. Hay que ponerle otro nombre porque la gente no entiende que eso no significa seguimiento, no significa el gran hermano, significa un mínimo de información. Porque lo otro que nos ha tocado hacer, que hacemos con la Secretaría de Información es, tenemos 7 u 8 bases de datos nacionales y locales y departamentales. Entonces nosotros tenemos una base de datos, con unos algoritmos y unos mecanismos que tratan de unificarlo para crear un ciudadano único. Pero todo es un albur. Estamos jugando con una bola de cristal que más o menos funciona. Pero la base de datos, la información primaria, es la que necesitamos. Y eso tiene que convertirse en un propósito nacional para poder asegurarnos que la plata le llegue al que le tiene que llegar, que el subsidio se le asigne al que le tiene que llegar y que nuestros servicios y nuestro acceso al ciudadano sea de tú a tú. Y ahí se caen un pocotón de tramitadores, se caen un pocotón de líderes y se convierte en una conversación real ciudadano con el Estado. Muchísimas gracias, alcalde. No quisiera cerrar este espacio, nos quedan 13 segundos, pero hay un mensaje que ¿cómo se logra esa ciudad inteligente? Pues con despliegue de infraestructura. Y ahí tenemos como un cuello de botella, porque los ciudadanos tampoco entienden muy bien, ni les gusta que le pongan una antena, ni porque les va a dar cáncer, no sé qué. Hay una cantidad de cosas. Todos necesitamos más conectividad, necesitamos infraestructura, pero nos falta también como contar el mensaje de la importancia de la infraestructura. Y siempre el sector se queja mucho, llevamos meses trabajando de la mano de la CRC, de la ANE y del Ministerio TIC, con la eliminación de barreras al despliegue de infraestructura. Y usted lo mencionaba, alcalde, el tema de los POTs es dificilísimo. Además, pues nomás el ejemplo es Bogotá, creo que llevamos 15 años intentando tener un nuevo plan de ordenamiento territorial que reconozca la realidad de la ciudad del futuro, del tema de la regulación. No sé, director, si usted nos quiere compartir algún mensaje frente a este tema. Me salto el protocolo, pero es que tenemos un trabajo tan importante porque yo creo que el sector solo se queja de que los alcaldes no dan permisos, que las secretarías de planeación, pero también de parte del sector necesitamos también que nos den la mano. ¿Cuál es su visión? No me va a demorar mucho, de verdad. Muy buenas tardes a los alcaldes de Barranquilla, al doctor Jaime, Juan Carlos, Luis, Juan Carlos y Carlos. De verdad,
Le estaba diciéndole acá a la doctora Luz María Zapata que es la primera vez en 20 años de este congreso que uno ve unos temas de digitales tan apropiados, hablando de Internet de las cosas, inteligencia artificial, una app para desarrollar único en el sector. Eso no se ve, todo el tema de apropiación digital que están haciendo, lo que usted decía de la sostenibilidad y pues esa visión que tienen también de una ciudad inteligente. Yo creo que esto cierra muchísimo. Yo pues aquí a mis compañeros que están acá del sector, hay que trabajar articuladamente y renovar y vean el esfuerzo que están haciendo los alcaldes y están las bases para que trabajemos. Yo creo que no puede ser, no podemos seguir en la discusión que no hacemos ciudades inteligentes porque no hay despliegue. Hay que trabajarlo, pero lo importante hoy que quería rescatar, Diana, es que pues tenemos alcaldes de primer nivel que están sintonizados con la cuarta revolución industrial. Esto yo creo que es único en el país. Y lo que hay que hacer como sector es apoyar estas iniciativas, hay que apoyar este trabajo, toda esta visión, el cierre de la brecha digital. Nosotros no podemos seguir teniendo colombianos que habitan en zonas rurales que no tienen conectividad. Yo creo que ese era un propósito nacional de todos. Y en buena hora, pues el alcalde Carlos lo decía, eso debe estar como una política nacional. Entonces, de verdad agradezco mucho el espacio, felicitaciones a Socapitales por liderar esto. Creo que nunca en ningún Andicón yo había visto pues este espacio y pues seguir trabajando articuladamente para hacer el despliegue de nuestras redes que tanto las necesitan las ciudades colombianas. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, directora. A todos los presentes les quedamos debiendo las preguntas, lo siento, pero creo que pues este tema es inagotable, pero pues aquí les dejamos esa reflexión de parte de hacer ese próximo gobierno. Aprovechando que ya tengo el micrófono, yo diría, hay 4 cosas que yo vivo en la operación día a día de una red de telecomunicaciones, que es importante buscar proyectos creativos que tiene que participar el Estado para, además de crecer las redes, darles estabilidad. Por ejemplo, a mí se me ocurre, porque hay un ejemplo en Perú de ingeniería colombiana, construir fibra óptica fluvial en los ríos, con tantos ríos que hay. Por ejemplo, podríamos cerrar enlaces o anillos entre Putumayo y Caquetá, a través del río Caquetá, conectando el municipio de Solano y el de Solita, o podríamos entre Nariño y se me fue el nombre, pero conectar Pizarro con Tumaco a través de la bahía de Tumaco, que son 40 kilómetros de cruzar un cable marino, que ese no debe ser un proyecto muy costoso, y estos proyectos le darían estabilidad a más de 40, 50 municipios que ya tienen fibra óptica, pero que son ramales rectos, sin redundancia. A mí se me hace eso un proyecto. Otro que yo haría es que el Estado se involucre más en el tema de la seguridad de las redes. Las redes sufren de mucho vandalismo, tenemos que atacar este problema, y esto tiene que ver también con proveedores de Internet irregulares, y que además estos proveedores pueden beneficiar al país. Entonces, ver el tema de los proveedores irregulares, arreglar, como lo mencioné al principio, y atacar unidos el sector, el Estado, el tema de vandalismo. Bueno, yo creo que voy a juntar algunas palabras nuestras aquí. Primero, planificar, ¿no? Y la planificación no puede ser de corto plazo, hay que ser de largo plazo, pero enfocado en la experiencia del cliente, que se espera, que ha comentado bastante Iván, ¿no? El punto que hoy llegamos donde estamos, ¿no? Ahí, por suerte, aquí contentos con el final de COVID, ¿no? Pero la COVID ha quebrado paradigmas, ¿no? Y lo que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a ir a las empresas ¿no? Y juntarnos con los compañeros, esto exigía un tipo de conexión que hoy no. Nosotros estamos
muchos de nosotros en nuestros hogares, trabajando de ahí. Y ahí, ¿qué se ve? Se ve una mezcla en las redes de informaciones empresariales, que han crecido mucho, ¿no?, con los nuevos servicios que vienen por ahí, los de hoy, video, streaming, etc., pero los nuevos servicios. Y para esto, las redes no están preparadas hoy. Y si no, o sea, voy a darle un sentido. Hablamos mucho de realidad virtual, Internet de las cosas, pero viene Internet of Sense. O sea, Internet of Sense es, o sea, podemos transmitir los olores, los aromas, los touch, ¿no? Y esto va a exigir más inteligencia y más capacidad, o sea, de tráfego en la red. O sea que, si no, yo diría que hay que incentivar, seguir incentivando la inversión, y ahí, en mi punto de vista, es más la inversión privada, porque los gobiernos, mira, en toda parte está difícil, porque con el tema de COVID, estos 2 años fueron durísimos, ¿no? Y no tiene plata. Por eso yo creo más en el incentivo a la inversión a la empresa privada y redes 5G, redes 4G, redes de fibra óptica, smart cities. Pero esto con una planificación a 4 manos, con la iniciativa privada, que es quien va a poner la plata, ¿no? Y hacer con que el business case funcione. Y seguramente para las redes que necesitan atender a este futuro, las redes, o sea, los inversores privados tienen que tener garantía de su retorno, ¿no? Entonces, hay que ser redes seguras, que atienda a edad que no sabemos dónde va a llegar con nuevos servicios, ¿no? Ser automatizadas, ¿no? Porque esto es lo que garantiza una definición del negocio rápido de las empresas, un plan de contingencia serio de las empresas, escuchar la opinión del cliente final y poder recobrar y volver, ¿no?, y cambiar su red, pero todo es automatizado para bajar los costos, bajar el TCO de las empresas. Pero a mi concepto, la inversión es de las empresas privadas, coordinados y planificadas a 4 manos con el gobierno. O sea, lo que acaba de decir Fabio o sea, al final es mi punto de vista igual. Si queremos lograr cerrar la brecha digital, se requiere, como este panel es, la inversión de infraestructura. Y para hacer inversión de infraestructura se requieren garantías. Y lo que se ha hablado de seguridad jurídica. O sea, tenemos que lograr que el gobierno, como petición de Niño Dios, al siguiente gobierno, es generar garantías, al final, generar continuidad, generar un escenario en el que las empresas, ya lo dijo, no recuerdo quién, pero estamos compitiendo con inversiones en la región. Entonces, ¿dónde pongo mi plata? En Chile, en Perú, en Colombia, estamos compitiendo contra esa inversión, y la manera de lograr que esa inversión se haga y que los desarrollos de infraestructura se logren es a partir de garantías, es a partir de generar escenarios o un ambiente en el que la competencia sea libre, o sea, que haya libre competencia. Hay conceptos que están hablando ahora de neutralidad de la red. Yo creo que eso tiene sus pros y sus contras bastante marcados, pero al final del día es fomentar la libre competencia, fomentar, buscar el beneficio del usuario, lo que decía Fabio, buscar automatización. Lo que acaba de decir es fundamental y no tiene que ver con conectividad necesariamente, tiene que ver con lo que yo decía, cómo acerco también la infraestructura, no es nada más es de conectividad, es del dato. Al final del día, lo valioso de lo que está pasando es el dato, no la conectividad. La conectividad sin dato no existe. Lo que necesitamos es meterle inversión a la infraestructura del dato como concepto, al concepto de la digitalización de las cosas, de los procesos, de la manera de vivir. Hay que tratar de empezar a ver el mundo físico como un mundo virtual, como un mundo digital. Y esa traducción al mundo digital va a requerir conectividad, va a requerir data centers, va a requerir automatización, va a requerir data mining, va a definir, o sea, muchas de las cosas que vienen asociadas con la conectividad. Entonces, yo creo que el gran reto es ese, generar planificación, lo que acabas de decir Fabio también, planificación a largo plazo
y garantizar la continuidad y la ejecución de esa planificación. O sea, no basta con definir algo aquí a 100 años si cada vez que hay una elección me cambian las reglas de juego, ¿no? Lo que tengo que es garantizar que esas reglas no sean tocadas. O sea, generar una muy buena planificación y garantizar que esas reglas del juego se mantengan en el largo plazo. Y con eso las inversiones llegan. Colombia es un país que es visto en Latinoamérica, hoy día es el segundo, hablando de México para abajo, que está trayendo más inversión. Es el que más estable se ve, el que está pasando, hoy estamos pasando en Chile, en Perú, con temas políticos muy complejos. Y Colombia tiene que saber superar ese riesgo político. Al final es un tema de seguridad jurídica, lo que acaban de decir en el panel anterior, lo que hemos dicho acá, es eso. Mientras yo pueda hacer planificación y pueda garantizar que esa planificación pueda funcionar, en ese momento va a haber inversión en la infraestructura, y con esa inversión de infraestructura va a haber se va a cortar lo que es la brecha digital que existe en el país. Iván, mencionaba usted hace un rato el caso chileno. Es el ejemplo, es como un referente que tenemos en la región en materia de conectividad, de cierre de la brecha, de atracción de inversiones, de garantías de seguridad jurídica. ¿Qué necesita adoptar Colombia del ejemplo chileno? Mira, yo creo que lo que tiene que adoptar Colombia es un poquito lo que acabo de decir al final del día. Yo viví 7 años en Chile, llevo 9 años en Colombia, y cuando llegué de Chile a Colombia, mi primer impacto, o sea, cuando me decían, oye, ¿dónde te gusta vivir más? ¿En Chile o en Colombia? Cuando llegué decía en Chile, hoy digo Colombia, ¿ok? Pero cuando llegué yo decía Chile. ¿Por qué Chile? Porque Chile es muy, es ordenado, ¿sabes? El concepto de Chile es ordenado. En Chile la palabra vale. Hay un tema muy importante de eso. En Chile la palabra vale. Yo en temas comerciales, cuando yo revisaba un contrato de un nuevo cliente empresa en Chile, en realidad no lo revisábamos. Ni el cliente lo revisa, ni nosotros lo revisábamos. Era un contrato tipo que todo el mundo lo firma. Acá, cada vez que hay un nuevo cliente hay que revisar los puntos y las comas, y 2 veces, y 3 revisiones, y 4 y 5 semanas en revisiones de contratos. Y ni así. Y ni así, y a veces ni así. Y tiene que ver, es chistoso, pero es un tema lo que a veces es un tema de garantías, es un tema de continuidad, es un tema de palabra. Hay que hacer formal el tema. Y la gente tiene que tener palabra, y la gente tiene que saber que tiene que cumplir lo que está proponiendo. Lo que yo decía de la experiencia, cuando decía de la capacidad, o sea, yo sé que al final la conectividad tiene que ver con capacidad, pero no me sirve de nada una capacidad que no es funcional. Entonces yo lo que tengo que buscar es funcionalidad en los servicios que estoy entregando. Y eso tiene que ver con palabra al final del día, ¿no? Entonces yo creo que el gran tema del chileno es que el chileno es muy formal. Demasiado, diría yo, de repente. Muy ordenado. Y es algo que debemos adoptar. Chile ha logrado generar esa continuidad que estaba hablando. Han cambiado los gobiernos a izquierda, a derecha, y han logrado generar esa confianza en inversión. Hasta el momento, por lo menos, ¿no? Han logrado generar esa confianza en los inversionistas. Tiene otro caso chileno muy importante, que Chile está muy lejos de todo. Entonces les ha tocado hacer eso así. O sea, les ha tocado valerse por sí solos. Les ha tocado, es un hub Chile de experimento, porque está tan lejos de todo. No sé si saben, pero en Chile es el único país que cuando uno contrata conectividad, paga uno diferente lo que es la conectividad nacional que la internacional. Por ejemplo, uno compra 100 megas en una empresa y compra 100 megas nacional con 10 de internacional. ¿Por qué? Porque están demasiado lejos. Cuesta muy caro conectar a Chile. Y eso les ha tocado ser creativos. Les ha hecho generar creatividad, generar competitividad, pensar en cómo beneficia al usuario. ¿Cómo hago para que sin recursos, recursos hablando de capacidades, puedo igual buscar esa experiencia, puedo igual generar esa buena experiencia del usuario y no quedarme amarrado al concepto de 100 megas,
¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Entonces, 100 megas con 10 de internacional. Eso es creatividad. Y eso tiene que ver con circunstancias de que están separados de lo que digo, están separados de todos, pero eso, o sea, al final del día yo creo que, así muy, muy personal, el gran éxito chileno ha sido la palabra, la formalidad que tiene como tal en el negocio y la continuidad que ha tenido y que ha sabido generar como país. De las candidaturas y de las campañas. ¿Y quién quiere hablar? Yo suelto el micrófono y es el turno para el que quiera hacerlo. Y les voy a tener que pedir su idea expresada en una frase. Es poco. No hay tiempo para más. No, para Lástima. terminar, y yo quiero complementar un poco lo que Carlos decía de la ley laboral para las empresas. No es mi propuesta, pero mi comentario para el nuevo gobierno estaría referido a si nosotros queremos impulsar el empleo, los modelos de contratación van a ser claves para que podamos salir de esa brecha que tenemos tan temerosa del 60% de informalidad dentro del mercado de la gente que puede trabajar en Colombia. Entonces, con base en eso, es cómo logro yo, desde la perspectiva legislativa del país, lograr tener unas condiciones que sean competitivas para que, por ejemplo, la gente que tiene contratos flexibles como el obra o labor fijo o inclusive alguno por destajo o servicios pudiera tener un diferencial de trato en términos impositivos, porque hoy no es atractivo para una persona tomar un contrato temporal. No es atractivo porque es igual, paga lo mismo, tiene la misma retención, ¿sí? En los casos en que se paga. En países más desarrollados hay una diferenciación, por eso mucha gente opta por este tipo de servicios, de contratos. Entonces, es un poco evaluar cómo logramos volver las herramientas que hoy tenemos, porque hoy tenemos y las compañías lo utilizan y hay muchas ventajas en la utilización, pero cómo lo miramos al empleado y vemos cómo podemos potencializar esto para que sea más atractivo para ellos. Vale. Yo me voy a ir un poco por el lado de educación y voy a tratar de resumirlo en una frase. STEM como base de la educación, tecnología como base de la educación básica, o sea, desde primaria, secundaria, preescolar y bilingüismo también, que es tan importante, y que seamos un poco más proactivos y que utilicemos prospectiva para crear los profesionales del futuro. Vale. Antonio José. Yo estoy muy en línea con lo que Jimena acaba de decir. Yo pienso que el nuevo gobierno debe entender la realidad del mundo, entender la realidad de los mercados y ajustar el modelo tanto de contratación como de competencias y de conocimientos a lo que está pasando en el mundo. Y eso aunado a una cercana y estrecha trabajo entre gobierno, la academia y el sector privado. Vale. ¿Alguien más? Javier, ¿quieres? Y Carlos Hernán, ¿quieres comentar algo? Sí, yo pues primero los invito a que miren en LinkedIn una cosa un poco más elaborada que escribí, pero lo que necesita Colombia es un candidato que mire la temática laboral con claridad. Y mirarla con claridad significa reconocer las características de nuestro aparato empresarial. Uno puede sacar leyes para un aparato que no conoce. Segundo, hay que actualizar las reglas de operación laboral propias del presente. Seguimos con reglas muy rígidas en todos los aspectos, jornadas, organización del trabajo, ejercicio de la autoridad. Y finalmente, reconocer y regular de manera especial las nuevas formas de trabajo. Ahí está el plan laboral para el próximo gobierno. Muy bien. De cuatrenio, en todo lo que tiene que ver con nuestra dirección de país. Vienen un cambio de gobierno y esa lista de Niño Dios, porque además ya viene diciembre, ya estamos, bueno, para Reyes o para más adelante o mitad de año, pero ya podemos ir pidiéndola. ¿Qué pedimos para el próximo cuatrenio en temas de
de tecnología, en temas de cambio, de transformación que queremos para Colombia. Pensando en el niño Dios. En el niño Dios, esa lista, ese... Yo solamente tengo un deseo y creo que es el deseo más contundente y como más real. Me sigue rompiendo el corazón y la cabeza que en un hogar no haya una conexión de internet. Mi sueño, mi deseo del niño Dios es que todas las casas y todas las personas estén conectadas. Es decir, vuelvo, insisto, no podemos seguir con este desequilibrio, no podemos seguir con esta desigualdad, porque eso genera desigualdad. Mi sueño es que en todas las casas exista una conexión de internet de calidad. Ese es mi sueño. O sea, mi niño Dios. Así es tu niño Dios. Isa. Yo le agrego los aparatos, que todo el mundo tenga acceso a un dispositivo inteligente. Mi niño Dios sería que todos los niños sí o sí tuviesen que aprender de pensamiento computacional desde los 6, 4, 5 años. Educación para todos nuestros niños. ¿Le puedes pasar a Eli? Para mí, definitivamente, el desarrollo rural colombiano. Siempre aportado, fundamentado, soportado a través de esa infraestructura de TI que es clave. Nuestros ecosistemas son eso, son ruralidad, y eso nos va a llevar a la sostenibilidad de Colombia, y eso obviamente a la mejora en la calidad de vida de todos los colombianos. Conectividad, infraestructura, llegar a la ruralidad, tener los instrumentos para poder acceder a educación, que nuestros niños empiecen desde muy pequeños a hablar de esas habilidades esenciales que abracen la tecnología, tener un mundo más conectado, más equitativo, más sostenible. Gracias. En el marco de eso, las universidades y Sintel quieren enviarle a los diferentes candidatos presidenciales de las campañas de aquí a marzo o mayo del año entrante unos mensajes como contundentes en todos los paneles. Entonces, directora Alejandra, ¿qué mensaje le daría usted a los candidatos a los cuales les va a llegar este mensaje, sobre todo en estos temas que hemos venido hablando en el panel de hoy? ¿Cuál sería como su recomendación? Muchas gracias. Bueno, yo creo que para terminar de contestar dos temas de las primeras dos preguntas, yo tengo una falacia que es cuando me hace una pregunta me quedo pensando y pensando. No es la única, tranquila. Los pasa a todos. De la primera, que además pues tiene que ver con esa relacionada, yo creo que es un mensaje muy claro del gobierno, y esto es de hecho un mandato del presidente, que es que el Plan Nacional de Desarrollo que tenemos ahorita se va a cumplir a un 85%, que es una cifra histórica. Normalmente el promedio ha sido 80-81%, pero yo creo que el gran reto de acá es que las metas que teníamos del Plan Nacional de Desarrollo no se cambiaron durante la pandemia, ni uno de los 670 indicadores, y yo creo que más que por el cumplimiento es el mensaje de continuidad del compromiso del gobierno de seguir en esta senda de recuperación económica, que para pasar al tema de los próximos candidatos, ojalá se le dé una continuidad a muchos de los programas que ya están andeando y de esa visión a largo plazo que, como decía Marcelo, estamos esperando plasmar en esa visión 2050. Entonces es un gran mensaje de continuidad. Nosotros todos, pues sobre todo los que hemos estado en el sector público, vemos lo que puede ser, lo ineficiente que puede ser ese borrón y cuéntame nueva que pasa con cada nuevo gobierno. Y yo creo que es muy importante, sobre todo con este impulso que tenemos de reactivación económica, continuar con todas las medidas de solidez fiscal, de reactivación, de generación de empleo que estamos impulsando todos nosotros, con ustedes, por supuesto, y de hecho liderados por el sector privado. Yo creo que uno de los temas claves que le daría al próximo gobierno es que es muy importante poder continuar en esa lucha con la pobreza. De verdad nos dimos cuenta pues de que el tejido social o la red de protección social que nosotros tenemos es muy importante. Hemos logrado una gran recuperación, pero con una pandemia es que pudimos bajar un retroceso de 10 años. Y yo creo que, digamos, muchas veces se pone una dualidad que si es o los temas sociales o los temas de reactivación, y yo creo que esa composición o ese paradigma no debería ser así. El paradigma
paradigma puede ir de la mano, nosotros podemos ir acompañando con estos programas sociales, como se hizo en el marco del presupuesto de la Ley de Inversión Social, en el marco del presupuesto del 2022, mientras recuperamos esa senda económica, pero tenemos que seguir apoyando a los más vulnerables, sobre todo en programas estructurales que nos van a ayudar con ese componente tan clave que se mencionó, que es el de talento humano. Por ejemplo, el programa de matrícula cero, que es que le da gratuidad en la educación a todos los estudiantes del estrato 1, 2 y 3, es uno, yo creo que de los temas banderas que podemos hacer, no solo en el corto plazo para apoyar a los jóvenes de nuestro país, sino en el mediano plazo para desarrollar ese talento humano que todos queremos. El tercer elemento yo creo que es el cierre de las brechas en servicios públicos. Hablábamos un poco de esa diferencia entre la Colombia rural y la Colombia urbana. Y aunque nosotros en muchos casos estamos en esa última milla, tenemos 47 millones de colombianos conectados con agua potable y saneamiento, tenemos también unos niveles de penetración muy importantes, las brechas son gigantes. Uno todavía puede contar con municipios en que tienen una cobertura de energía del 30 o 40%, y eso pues no debería ser así en el siglo XXI. Entonces yo creo que esa última milla, que además este sector conoce muy bien lo que es la última milla en los sectores públicos, creo que es uno de los grandes impulsos que tenemos que seguir haciendo. Es de de esos cierres probablemente más costosos cuando uno, porque son, ¿cómo es que llegas a los lugares más remotos? Pero creo que es algo que nos va a ayudar muchísimo, por supuesto, a la población vulnerable, pero a nosotros como país. Y hay un cuarto elemento que creo que está relacionado también con los expertos y esa visión a largo plazo que mencionaba Marcelo, que es que nosotros en este momento estamos en proceso de desarrollar 4 misiones. Las misiones en Colombia, en los últimos años, en las últimas décadas, han sido muy importantes porque están organizadas por expertos, generalmente de talla mundial, que vienen y nos dan unas recomendaciones independientes del gobierno sobre cómo es que podemos trazar esas hojas de ruta a largo plazo. Tuvimos la misión Kemmerer, en fin, hay una cantidad de misiones. Ayer entiendo que el director del DAPRE, Víctor Muñoz, habló sobre la misión de inteligencia artificial que se acaba de lanzar hace poco, que va a ser fundamental para poder hacer el desarrollo, para poder desarrollar ese sector a largo plazo. Pero también, por ejemplo, contamos con la misión de empleo, hablando de los temas laborales. La misión de empleo se va a lanzar oficialmente, los resultados los vamos a conocer en diciembre. Se va a ser muy importante para todos los temas del desempeño del mercado laboral, y creo que esas recomendaciones van a ser muy importantes para el próximo gobierno. También la misión de descentralización. La misión de descentralización se lanzó hace unos días, es una misión de 18 meses, es una misión que se trabaja con los gobernadores y con los alcaldes para ver cómo es que vamos a fortalecer los territorios, va a tener unas lecciones muy importantes. La misión de internacionalización, que vimos las conclusiones hace unas semanas, también tiene unas recomendaciones de cómo es que fortalecemos nuestra economía y sobre todo la matriz productiva y exportadora. Y bueno, y la de inteligencia artificial, que creo que pues sobre todo para este sector va a tener unos aprendizajes muy interesantes. Alejandra Botero, directora de Planeación Nacional, gracias por estar con nosotros hoy aquí en este panel, y dentro de sus proyecciones y cálculos para el año entrante, ¿Colombia va a ir al Mundial? Usted sabe más que nosotros. De deportes no tengo ni idea. Gracias, directora. Pero si tuviera que ver con la economía y con la reactivación, estoy segura que sí. Sí, y lo peor es que sí tiene que ver. Viviana Taboada, miembro de la Junta del Banco de la República, el mensaje para los candidatos presidenciales. Gracias, Jorge Hernán. Yo pues daría un mensaje que puede parecer muy simple, pero que creo que es muy, muy poderoso, muy importante. Y es que yo creo que tenemos que conservar, tenemos que proteger la credibilidad y la institucionalidad de nuestro sistema, de nuestro manejo macroeconómico. Creo que es muy importante que trabajemos por preservar la credibilidad que hemos construido con mucho esfuerzo durante los últimos años. Tenemos que proteger la credibilidad pues, de la política monetaria, de su Banco Central, tenemos que proteger la credibilidad en el manejo de la deuda pública, ¿sí? En el pago de la deuda pública, tenemos que proteger la credibilidad en la capacidad que tenemos los colombianos de llegar a consensos pragmáticos para resolver temas, por ejemplo, relacionados con el tema fiscal. Tenemos que proteger la credibilidad de la regla fiscal, que si bien pues tuvimos que salir durante la pandemia, pues ya hicimos un compromiso nuevamente por volver a ella. Entonces yo destacaría eso, creo que es fundamental
para la estabilidad macroeconómica del país, para su crecimiento sostenible hacia el futuro, mantener la credibilidad en esa institucionalidad macroeconómica que tenemos y que, como dije antes, hemos construido con mucho esfuerzo. ¿Y el Mundial? Vamos, vamos. Bueno, el Banco de la República dice que sí. Marcelo, su mensaje para los candidatos. El mensaje para los candidatos serían dos recomendaciones. Primero, insisto, multiplicar los esfuerzos y atraer mayor la inversión extranjera en el sector TIC y en otros sectores, y fortalecer y ser más agresivos en las políticas del gobierno digital, donde el gobierno digital es el motor de transformación del Estado y donde permite que las instituciones del Estado sean mucho más eficientes y donde los ciudadanos sean protagonistas de esa apropiación de las TIC, donde vemos que en temas de gobierno digital estamos en un nivel medio comparado con otros países de América Latina. Le debe subir esos niveles de gobierno digital a las mejores prácticas, donde tenemos mejores prácticas como el portal de datos abiertos, algunas iniciativas de blockchain, la urna virtual, pero sería hacer más iniciativas, acelerar más ese proceso para ser más eficientes en el Estado colombiano. Y estoy seguro que allá en Frost and Sullivan alguien está haciendo los cálculos del Mundial también. Ellos hacen algunas proyecciones. Sí, claro, vamos a clasificar. Bien, entonces 2 de 3. Y el representante Rojas, para los candidatos presidenciales, y sabemos que usted hace parte de los grupos políticos, no importa, una recomendación para todos. Esta va a ser una respuesta más política que la de Alejandra y Viviana, por supuesto. Y es que yo considero que el éxito del próximo gobierno realmente se va a basar en lograr consensos. Colombia tiene enormes potencialidades. Desafortunadamente, la fuerte polarización ha impedido que podamos avanzar como país en propósitos comunes. Y en ese sentido nosotros tenemos que sobrepasar esa polarización, llegar a consensos y pensar en el futuro del país, en el cierre de inequidades regionales, en la descentralización, que es un punto fundamental, en el cierre de la brecha digital. Reitero, el proyecto que nosotros lideramos y que hoy es Ley de la República de Internet como un servicio público esencial y universal va a permitir que se cierre la brecha digital, llegar a todas esas regiones que hoy no cuentan con acceso a Internet, va a permitir el goce efectivo de derechos fundamentales de todos los colombianos, pero además va a permitir que todo este sector tenga mayores oportunidades de crecimiento en negocio y en oportunidades productivas. Entonces, yo creo que en ese sentido tenemos que avanzar. El próximo gobierno también tiene que apostarle a diversificar la economía. Reitero, ese mensaje es muy importante porque no podemos seguir dependiendo del sector de hidrocarburos netamente, porque esto nos va a llegar a un momento donde impide el crecimiento de muchas regiones, pero fundamental, considero, es el llegar a consensos y a lograr pensar en el país de manera unida y sobrepasar esa fuerte polarización que hoy existe en Colombia.